En este video se presentará un ejemplo de cómo utilizar el programa para realizar las pólizas que se suben al programa de Compact-E. Presentaremos un caso práctico, elaborando una póliza de diario de la provisión de gastos del mes. Para esto, debemos dirigirnos al módulo de póliza de diario, pulsando sobre el icono correspondiente. El primer paso es definir si se van a provisionar ingresos o egresos. Esto se configura en esta celda, donde hay una lista y debemos seleccionar gastos para egresos o clientes para ingresos. El segundo paso es abrir el formulario, donde se seleccionan los archivos XML que se van a contabilizar, pulsando sobre el icono Registrar archivos. Este formulario responde a la configuración que acabamos de hacer. Si dice gastos, la celda presentará los gastos en el formulario, de lo contrario presentará los ingresos. En el formulario se pueden ver los archivos XML que se han cargado previamente al programa, donde se pueden seleccionar de forma individual o en grupo, según la necesidad. Al pulsar sobre algún documento de la lista se presenta su detalle. Esto nos ayudará a ver de qué se trata el documento. Si deseamos registrar varios, se debe pulsar sobre el botón Seleccionar varios XML. Además de que se pueden organizar de diferentes formas, seleccionando una opción de la lista Ordenar por. Para el ejemplo, se ordenarán por razón social. Ahora vamos a seleccionar algunos archivos de la lista. Para el ejemplo, una vez seleccionados, debemos de configurar los datos de la póliza, como serían la fecha en que se va a hacer la provisión, el concepto, que ya presenta un texto por default, y el número de la póliza, que seguirá un consecutivo a partir del número que se capture en el formulario. Para terminar de registrar los documentos tenemos que pulsar sobre el botón Registrar XML. Esto corre un proceso que captura los XML en la hoja de Excel. También se pueden buscar los XML de algún proveedor en particular, utilizando la búsqueda que se encuentra en la parte superior del formulario. Para buscar en el programa, se debe capturar la combinación de letras, la cual se buscará por toda la cadena de texto. Después, se debe pulsar la tecla Enter. Así nos muestra los resultados en una lista de lo más cercano que pudo encontrar el programa, y solo tenemos que seleccionar la opción deseada pulsando con el mouse o utilizando flecha abajo. Después se presiona la tecla Enter para mostrarnos el resultado de la búsqueda en la lista. Así podemos registrar diferentes documentos del mismo proveedor de una manera sencilla. Es importante mencionar que los documentos no se pueden eliminar directamente de la hoja de cálculo después de haber sido descargados del formulario, ya que el programa lleva un control para no volverlos a presentar. Para eliminar un documento, el usuario debe seleccionar la póliza en la hoja de cálculo y después pulsar sobre el botón Eliminar. Veamos un ejemplo. El programa muestra un mensaje preguntando si se desea eliminar toda la póliza o solo el registro seleccionado. Al pulsar sobre cualquiera de las dos opciones, se correrá un proceso eliminando el o los movimientos según sea el caso y volverá a ponerlos disponibles, esto es, se volverán a presentar en el formulario Registrar archivos. Para continuar con el ejemplo, debemos codificar con su cuenta contable los documentos que acabamos de registrar. Para esto, el módulo cuenta con 4 columnas amarillas que se encuentran del lado derecho de la página. El programa cuenta con una función que nos ayuda a ver un formulario que nos presenta en formato de factura el documento XML que está registrado en la página.
Solo se debe seleccionar el renglón del documento y pulsar Control I para que nos presente un formulario que presenta la factura seleccionada. Esto es muy útil para conocer el proveedor y lo que se le compró, ayudándonos a decidir a qué cuenta contable debemos enviar el gasto. También se puede imprimir el documento pulsando sobre el botón Imprimir CFDI para respaldarlo en nuestra contabilidad. El documento se muestra en Excel para después solo imprimirlo desde el mismo Excel. Así se muestra desde la vista preliminar. Para capturar la cuenta debemos posicionarnos en la celda donde deseamos capturarla para que sea la celda activa y después pulsar Control D o el icono de la lupa para mostrar un formulario donde podemos buscar y seleccionar la cuenta que necesitamos. La búsqueda se hace capturando una combinación de letras en el campo y se realizará una búsqueda por cada letra que se teclee. O si activamos la casilla Buscar al pulsar, se realizará la búsqueda hasta que se presione la tecla Enter. Una vez que tenemos el resultado de la búsqueda, solo tenemos que seleccionar la cuenta y pulsar el botón Aceptar para que se registre en la hoja de cálculo. Si se activa la casilla autorrelleno, capturará la cuenta en todos los documentos del mismo proveedor. En este momento acabamos de capturar la contracuenta. Esto es como una cuenta T, donde del lado izquierdo tenemos la cuenta de cargo y del lado derecho la cuenta de abonos. Después de haber codificado las cuentas en las columnas amarillas, debemos terminar el asiento contable en el panel de cuentas fijas que se encuentra a la derecha. En este panel se codifican las cuentas como el IVA por acreditar. Las cuentas que se capturan en las columnas amarillas son variables, ya que se pueden contabilizar a diferentes gastos y a diferentes proveedores. Pero cuentas como el IVA siempre serán las mismas, es por eso que se ponen en el panel de cuentas fijas. Una vez que están codificados los documentos, debemos de asociar las cuentas con el RFC del documento. Esto se logra pulsando sobre el icono Asociar cuentas. Esto permite que la siguiente vez que se descargue un XML que ya hemos utilizado, el programa recuerde qué cuentas le corresponden según la última vez que se asociaron. Esto permite acelerar la captura y que los siguientes meses se codifiquen automáticamente los documentos. Los documentos se pueden revisar si están contabilizados correctamente seleccionando en la hoja el número de la póliza y pulsando sobre el icono Ver póliza. Esto abre un formulario que presenta la póliza en la cual podemos ver si cuadra y qué cuentas se utilizaron. Veamos un ejemplo. Así, no tenemos que esperar a subirlo a Compact para ver el resultado. Aquí podemos revisar si el asiento contable es correcto y si las sumas son iguales en la póliza. Además, cuenta con una funcionalidad adicional, que son las columnas que se encuentran después del panel de cuentas fijas, que nos muestra en rojo los documentos que no cuadran y que con solo pulsar doble clic sobre la columna diferencias, ajustará la diferencia en el subtotal del documento. Por último, se debe de crear el archivo de texto que se cargará a Compact, pulsando sobre el botón Crear póliza. Se puede definir por el usuario el nombre del archivo de texto, capturando el nombre en la celda Nombre de archivo de salida para Compact I. Si el usuario deja en blanco, el programa le asignará de manera predeterminada el nombre al archivo de texto. El nombre del archivo de texto es muy importante porque por medio de este podemos volver a traer la información al módulo, ya que el programa lleva un registro de los archivos generados,
los cuales se presentan en una lista después de pulsar sobre el icono Actualizar archivos. En esta lista podemos seleccionar los diferentes archivos que se vayan generando y que se hayan subido a Compact. Y pulsando sobre el botón Reporte de pólizas enviadas, podemos volver a verlo y editarlo en su momento o agregarle nuevos documentos para seguir enviándolos y así tener concentrados en un solo archivo todos los documentos que hemos estado cargando al programa y codificando. Otra ventaja es que podemos borrar la captura que tenemos actualmente pulsando sobre el botón Nueva captura y de esta forma podemos cambiar y generar otra póliza. En este caso tenemos en pantalla la póliza de gastos, la provisión, y podríamos o necesitamos borrar esta información para crear nuestra póliza de clientes. Cuando necesitemos volver a ver la póliza de gastos, solo tendríamos que seleccionarla en la lista y pulsar sobre el botón para que se nos vuelva a presentar y así poder continuar nuestra captura. El archivo que hemos generado y que se cargará Compact se puede recuperar en esta ruta, que es la ruta que definimos al principio en el panel de control.